Felices Pascuas. Seguimos en este tiempo de Pascua, que es un tiempo de alegría, que es un tiempo en donde debemos de practicar ser felices. No fingirla, sino realmente practicar, el poder disfrutar, el poner nuestra mirada en las cosas buenas que la vida nos da. Aún el día de hoy, y a pesar de la situación que estás viviendo, tienes que reconocer que hay más razones por las cuales deberíamos estar felices y agradecidos que por las cosas que nos pudiéramos quejar. Y hablando de quejas, dicen que hasta en las mejores familias, así que no te vayas a sorprender por lo que te voy a decir, porque cuando leía el Evangelio el día de hoy, me acordaba de esta situación y dije, es que esto grafica muy bien lo que quiero decir en el Evangelio. Hace poco, incluso, bueno, en esta cuaresma, ¿qué pasó? A veces batallo para conseguir algunos voluntarios que me ayuden a poder adornar la iglesia. Y cuando yo pido ayuda no es tanto realmente porque realmente la necesite, sino porque es una iglesia y todos deberíamos de estar involucrados en el adorno y en el decoro de la iglesia. Pues bueno, fueron mis 5 minutos ¿cómo se dice? De mal humor, que cuando me dijeron 2, 3 personas que no podían, yo dije, ok, no le voy a hablar a nadie más. Y se acerca la hermana que me ayuda y me dice, padre, pero si quiere le hablo a fulano. Le digo, no, hermana, está bien, yo me encargo de eso. Entonces, pues ya le dije a alguna de las personas que trabajan conmigo en la oficina que me ayudaran. Y rápido, acomodamos todo, lo hicimos rápido, no estuvimos dialogando, nada más planeamos muy bien cómo iba a estar y se acabó. Claro que cuando llegaron los demás hermanos y que vieron que ya todo estaba puesto en el altar, las cortinas, se habían movido las flores, se había puesto algunas ramas secas, en fin, como cuaresma, el adorno de enfrente del altar con las piedras, la arena, la cruz, un cántaro quebrado, etcétera, se sorprendieron y no me quisieron decir muchas palabras, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado. Cuando llega la Pascua y que se tiene que acomodar todo, claro que ahí sí hubo muchos voluntarios que me quisieron ayudar y se ofrecieron para ayudarme a decorar el jueves, el viernes, el sábado y ya el domingo de Pascua. Y hace poco, no hace mucho, hace como 3, 4 días, estaba yo en un pequeño grupo, en una comunidad. Y estábamos hablando sobre precisamente la importancia del compromiso de estar juntos. Y yo les hice esta pregunta. Claro que ahí yo estaba muy tranquilo y de muy buen humor. Y les hice esta pregunta. Cuando ustedes vieron la iglesia durante toda la cuaresma, los adornos, ¿cómo se sintieron? Y ellos dijeron, no, pues las vimos y ya. O sea, vimos que estaba adornado y ya. Le digo, ¿y cómo se sintieron durante la Semana Santa o ahorita que entran en Pascua y que ven todo el adorno? Y ellos dicen, pues como en nuestra casa. Le digo, exacto. Es eso lo que a nosotros nos ayuda cuando nos involucramos. Cuando nos involucramos, nos sentimos parte de. Pero cuando no nos involucramos, simplemente lo vemos como un espectador. Y de eso es lo que Jesús me hacía reflexionar en el Evangelio el día de hoy. Así que, aunque sea un Evangelio que lo conozcamos mucho, te invito a que pienses en esto. La diferencia entre ser un espectador y contemplar el milagro y seguir de Jesús de lejecito solamente para ver qué hace, a involucrarnos y estar ahí como parte del milagro. Una cosa es ver el milagro y otra cosa es ser el milagro. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió,
díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados a todos lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. La multiplicación de los panes. Y quiero que pensemos en este muy sencillo detalle. El Evangelio inicia diciendo que mucha gente seguía a Jesús porque había visto los milagros, las señales que Jesús hacía. Por eso lo seguían, porque veían y porque seguramente querían seguir viendo. Cuando Jesús se da cuenta de la multitud, le dice a sus discípulos: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y el Evangelio subraya diciendo que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Es decir, Dios ya sabe lo que Él puede hacer, pero quiere que tú y yo seamos partícipes de ese milagro. Jesús podría haberle dado pan a toda esa gente sin la necesidad de que alguien le hubiera ofrecido esos 5 panes y 2 peces. Pues lo más seguro es que quizás sí. Pues ya en el Antiguo Testamento vimos lo del maná, cómo Moisés intercede y cae ese rocío que se convierte en maná, en pan, y la gente comía. Eso podría haber vuelto a suceder. Pero no es eso lo que Jesús quiere. Por eso involucra a sus discípulos, por eso los invita. Los invita. En cierta manera, yo no quisiera que la iglesia fuera solamente un museo. Yo más bien quisiera que fuera como un lugar, como una familia, como una casa, como un hogar. Por eso la necesidad de invitar y que vengan y que sean parte de. Ahora, aquel muchacho que solamente ofrece esos 5 panes y 2 peces, pues ciertamente, ¿qué es eso para tanta gente? Pues nada. Pero precisamente ahí está el milagro. Y creo que el milagro está en la acción que tuvo aquel joven de querer ofrecer algo. Y ya sabemos, en las manos de Jesús, 5 panes, 2 peces, es una multiplicación, comen 5,000. En mis manos es nada. Cuando tú tienes un don, un carisma, un talento, algo que tú pudieras ofrecer para la comunidad, eso hace que crezca. Eso hace que tenga más valor. Pero cuando lo conservas para ti egoístamente, eso se pudre, no vale. Mira, yo sé que muchas veces pensando en la iglesia y esta pequeña actividad que me puso a reflexionar, y con este evangelio más lo reflexiono, yo sé que quizás muchos estamos cansados, ¿verdad? A veces es en la tarde, en la noche, cuando tenemos que decorar y cambiar todo rápido, cuando no hay ninguna ceremonia y el templo está vacío. Es en la noche justamente cuando tú sales de trabajar. Pero esto que te estoy diciendo, tradúcelo a cualquier etapa de tu vida, a cualquier área. Quizás tú puedes más en la mañana que en la tarde, que en la noche, no lo sé. Pero ese tiempo libre que tú pudieras tener, mira, sentado en el sofá, viendo la televisión, no sabe a nada. ¿Cuántas horas has pasado frente a la televisión y cuántas de esas horas han sido de provecho para ti o han valido la pena? En cambio, cuando gastas tu tiempo, tus talentos en la comunidad, ahí es donde encuentras una satisfacción y una especie de orgullo de saber que eres parte de algo. Ese joven, imagínate la impresión del joven al darse cuenta que fueron sus 5 panes y sus 2 peces lo que sació a tanta multitud. Porque al final del día fue el pan de él. En cambio los demás, pues sí, se alegraron, comieron, bebieron o qué sé yo, pero como espectadores.
El milagro sucedió en las manos de aquel que ofreció, que entregó. No seamos espectadores. No, yo sé que el ver los milagros nos pudiera llenar así de mucha emoción y queremos ver los milagros, pero es mejor que el milagro suceda en nuestra vida. Y el milagro sucede en nuestra vida cuando somos capaces de ofrecernos a Dios, de dar ese pequeño extra. No mucho, pero el pequeño extra que tú das en amor, en un servicio o en una ayuda, ese pequeño extra hace que lo ordinario de tu vida se convierta en algo extraordinario. Con ese pequeño extra en tu vida cambia totalmente, de ordinario a extraordinario. Dios no nos pide que nosotros hagamos la multiplicación. Lo que Dios nos pide es que demos ese pequeño extra y ahí encontraremos el sabor y el gusto. Y como mis feligreses me lo dijeron y yo te lo comparto, cuando ellos entran y dicen, yo puse esa cortina, o yo acomodé aquello, se sienten como hasta en su casa. En cambio, cuando llegas a una iglesia en donde no has hecho nada, te sientes como hasta extraño. Como cuando vas a una fiesta familiar y todo el mundo lleva un postre y tú no llevaste nada, te sientes extraño, un momento incómodo. Pero qué diferente cuando tú aportas algo. En tu vida, tú estás aportando o simplemente estás viendo como un espectador. Dios quiere hacer un milagro o Dios quiere que nuestra vida sea un milagro. Y no solamente que veamos milagros, pero la decisión es tuya. ¿Cómo podremos alimentar a esta multitud? Cambia la pregunta. ¿Cómo podremos cambiar este mundo? ¿Cómo podremos mejorar esta sociedad? ¿Cómo podremos hacer de este lugar un mejor lugar? Y ahí es donde tú puedes decir, pues, yo solo tengo 2 manos, 2 pies, 1 hora al día. Yo solo tengo este talento, yo solo tengo esto. Eso en manos de Jesús puede saciar a una multitud, pero ponlo al servicio. Esa es la diferencia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que nos ofrece su vida nueva en este tiempo de Pascua, libertad y plenitud, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que hay mucha más alegría cuando se gana el juego entre los que están jugando que en aquel que está viendo el juego sentado en un sillón a través de la televisión. Si es tu partido favorito, seguramente tú te pondrás de pie y gritarás en la sala de tu casa, ¡Gol! Pero los que están en la cancha jugando, eso sí que es disfrutar el juego y saborear la victoria, cuando tienen la copa y hasta la besan y la abrazan. ¿Y tú? ¿Estás viendo el juego de tu vida o lo estás jugando? Hay una gran diferencia entre ver un milagro y ser el milagro. Por eso Jesús te invita a que participes de este juego o de este milagro de la vida. Que tengas un excelente día.